Y ahora vamos a otro asunto porque hoy iniciaron los peritajes de agencias internacionales en la zona donde se impactó el helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla. Veamos. Este viernes, especialistas de la Comisión de Seguridad de Transportes de Canadá comenzaron los trabajos de investigación en la zona donde se desplomó el helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que los especialistas se encargarán de realizar una recopilación de datos en absoluta secrecía y respeto a la libertad de investigación. El proceso no es sencillo. Van a ver el sitio, van a ver los restos del aparato que está ahí, tomarán las muestras que estimen pertinentes de los restos del helicóptero para llevarlos a los laboratorios internacionales en Canadá. Informó que aunque todavía no se tiene una fecha para que entreguen un dictamen, los ciudadanos podrán tener plena certeza de que será dado a conocer, pues la instrucción del presidente de la República es transparentar todo lo relacionado con el suceso, y en ese sentido adelantó detalles de los trabajos que comenzaron a realizarse. Se están llevando también algunas computadoras que se logró encontrar, computadoras que traen la historia del vuelo en función de la turbina, por ejemplo, qué revoluciones iba, si se paró, si no se paró, todas estas cuestiones para saber cuál fue la causa del accidente. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Comisión de Seguridad de Transportes de Estados Unidos informó su disposición en la colaboración con las investigaciones. Ahora se van a aprovechar las dos agencias o la opinión de las dos agencias buscando la conciliación para que se tenga ahora sí que un doble dictamen y si se requiere hasta otra opinión más de especialistas de la Unión Europea. Enfatizó que el gobierno de la República será respetuoso de los tiempos que tome la investigación y que por ello esperará los resultados de los dictámenes para después informar al pueblo mexicano las causas que originaron el accidente el pasado 24 de diciembre. Eric Pinto, 21 Noticias.